estamos, este es el sexto round de este gran programa, creo que es el sexto, ¿no? ¿Quién te ha visto y quién te ve? Arrancamos casi sin aire y mira cómo estamos. Sexto round. Muy buenas noches, Natalia. Con la zurda esta vez. Buenas noches, Lucía Portos. ¿Qué programa tenemos hoy? ¿Qué semana? Venimos acumulando temas. Me voy a sacar esto porque me da un poco de calor. ¿Hay que saludar a nuestra invitada? No, después hablar en un ratito, en un ratito. Siempre dejamos ese halo de misterio. Y bueno, me gusta. A eso venimos, ¿a qué venimos? Bueno, semanita. Estuvo nuestro presidente de la Nación en la rural y como dice él, un superávit, ¿no? Sí. ¿Para qué usó eso? ¿Para pagarle para los jubilados, los docentes? No, señora, para bajar las retenciones. Signo de preguntas, claro, para bajar las retenciones. Las que había subido hace poco, ¿no? ¿Verdad? Exactamente. Bueno, aclaramos que el sector agropecuario, como todos los sectores productivos del país, vive en una gran crisis. ¿Producto de quién? Del presidente Javier Milei y su modelo económico. Bueno, pero a la gente esa de la rural le gusta creer. Yo he visto eso, como que hay algo de una concepción ideológica respecto del modelo de país que va más allá de incluso de los resultados. Tienen un compromiso, digamos, con esa idea que ellos tienen de modelo de país colonial, agroexportador, extractivista, que tienen ese compromiso ideológico más allá de los resultados coyunturales que les dé las políticas en ese contexto, ¿no? Porque digo, lo hemos visto también en el momento del famoso conflicto del lockout patronal agrario, el conflicto con el campo en el 2009, que era un gran momento para el campo, un país que se desarrollaba, bueno, una nación pujante que crecía a las famosas tasas chinas, y sin embargo su compromiso con otro tipo de modelo de país es ideológico y evidentemente lo militan en toda circunstancia, porque si no, la verdad no se entiende. Y bueno, hay que reconocerles esa descripción. Esos son nuestros antagonistas en términos ideológicos. Y ahí hay una disputa posible con gente que cree en algo. Después que ese algo para nosotros esté equivocado. Coherente, ¿no? Porque claro. Distintos son los advenedizos que te dicen que hacen que el superávit fiscal tiene que ver con poder resolver problemas de la pobreza. La pobreza al campo no le ha importado nunca, no es un tema que les importe, así que... No, de hecho la cantidad de despidos que hubo en el sector agropecuario también fue tremendo producto de las políticas de Javier Milei. Sino cómo se ha legitimado la explotación de vuelta a nivel rural. No, digo, me parece que es una disputa identitaria también. Yo no me pienso sacar el guante. Sépanlo, te veo. que estoy aferrada al guante como un rencor. ¿Para qué lo vas a usar? ¿Para qué lo vas a usar? No, para muchas cosas, para muchas cosas. Pero digo, esto que marca Lu, el país agroexportador, de una economía primarizada, de la famosa Argentina del Centenario, donde había crecimiento económico sin distribución, me parece que es una disputa identitaria. Siempre cuando se habla de esto, este espíritu que dice Lu, me acuerdo del libro de Victoria Gesaggi, La educación en la clase alta argentina, que justamente diferencia la clase alta argentina de otras oligarquías europeas, porque es fielmente terrateniente. Y si vamos a los datos de la realidad, ¿cuánto impacta en el PBI el campo? Bueno, ¿no? Mucho menos que la industria desde ya, pero aún así con este modelo económico de valorización financiera también el campo queda afuera. Y digo, no hablo de disputas identitarias porque el odio que le valió a Perón, el Estatuto del Peón en 1944, y va más allá incluso de una distribución económica de la riqueza, sino que tiene que ver con la estratificación de la sociedad. El mismo Patros Costas cuando decía, se atrevieron a mirarnos a los ojos y a pedirnos derechos. Entonces, yo pensaba en eso, en el episodio de la sociedad rural, en decirlo sin tapujos. Bueno, mira, no vamos a elegir ni a los jubilados, ni a los discapacitados, ni a las universidades, vamos a decidir por el campo, pero también concomitantemente el famoso Lamelas, que parece a propósito. Estoy a ver Vigi que decía en su nota sale mal, no al revés. Lamelas es sale mal. Sale mal, es tremendo, sí, tremendo. Bueno, es un Braden otra vez, nos convencieron que había categorías de análisis que ya estaban vetustas, y sin embargo volvemos a Liberación y Dependencia, volvemos a Braden o Perón, Lamelas o Cristina, efectivamente es así, pero aparte lo dicen a viva voz, otra vez la sociedad rural, otra vez el Departamento de Estado de Estados Unidos, otra vez los embajadores, con otras técnicas, con otros instrumentos, el sistema de justicia juega un rol central, pero la verdad es lo mismo. Entonces me parece que la agenda positiva de la que tanto hablamos acá tiene que ver un poco, porque volvemos al trabajo, vamos a discutir el trabajo, vamos a discutir la producción.
Excelente. Bueno, mirá donde nos metimos, no lo me dio usé, el pie justito. Mirá, y no se sacó el guante, me encanta. Para presentar a nuestra invitada, ahora sí, en esta sección que se llama La Tribu de mi Calle, en este programón que es hasta el último round, Batallas Colectivas, Política y Territorio, y tenemos a Miguela Varela. Miguela Varela es licenciada en Relaciones Internacionales y miembro de la Red Nacional de Alimentos Cooperativos. Además es directora de Desarrollo de Entramados Productivos Regionales del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires. Me voy a poner el guante para saludar a nuestra invitada estrella de hoy. Gracias. Bueno, capas, qué placer. Gracias. Un placer tenerte No, acá. al contrario. Primera vez estás en el estudio de debate. La primera vez, hermoso lugar, así que y hermosas las tres. Vamos a mostrar la bolsita que nos trajo porque Nos trajo unos es la regalitos. primera invitada que nos trajo unos Uno para cada una, se las regalos. reparten. Y yo pregunté si se podía comer. Vos ¿te das sí, cuenta? o sea, como poder se puede, pero no te lo recomiendo. Sobre gusto no hay nada Hacete un escrito. mate, hacete un ¿Qué mate. es esto? Yerbas. Sí, te tocó la más colorida. Sí, No, hermosa. sea, más bien, me corresponde. Yerbas de las te economías regionales, de Misiones, de Corrientes, así que bueno, un regalito para, Excelente. muchas para el gracias. programa. Bueno, y ahí todo el resto de los invitados vayan apuntando, no sé, No, cualquier después cosa. de esto regalo Claro, siempre, sí, media chicos, luna, vinos, claro. aceptamos todo. Opa. Claro, tal cual. Bueno, la próxima. ¿Por qué Otro no? tipo de sustancia. Bueno, Le pegué al micrófono. se pudrió todo. Bueno, bienvenida. Gracias. Red de Alimentos Cooperativos. Contanos primero un poco qué es eso y nos metemos un poco en la realidad de los productores, porque aparte hay dos Claro. realidades, ¿no? El sector agropecuario más concentrado y los Tal productores más chicos, que todo este sistema económico además les afecta muchísimo más que al resto, ¿no? Bueno, Alimentos Cooperativos es un poco eso, un modelo alternativo frente a esto que estaban conversando recién de el modelo agropecuario tradicional, ¿no? La especulación, la concentración. Alimentos Cooperativos es una red de distintas cooperativas, más de 100 cooperativas de todo el país, que intentamos abordar la cadena de valor agroalimentaria desde otro punto de vista, ¿no? Desde la producción real, desde la comercialización autogestiva, pero solidaria en el sentido de más accesible, de más democrática, de más inclusiva. Y bueno, también la distribución, la comunicación, que también es parte de ese eslabón que decimos siempre de la cadena de valor agroalimentaria, porque hay que construir un discurso también sobre esto. Ustedes hace un ratito charlaban sobre esto del campo y las retenciones. Bueno, el campo, sí, ¿qué campo? Un campo Claro. pequeño, para Claro. muy pocos. El campo argentino no son los 4 oligarcas con sombrero que estaban el otro día en la rural, son los productores de estas yerbas que están todo el día en su campo, que muchos son arrendatarios de esos campos que tienen precios dolarizados, con batallas cotidianas sobre cómo acceder a los insumos, a la tecnología, que no son sujetos de crédito, bueno, en una economía cada vez más compleja. Bueno, eso es un poco alimentos cooperativos, un poco lo contrario a la sociedad rural, si lo queremos poner de alguna manera. Y que ustedes, además con alimentos cooperativos, tienen en casi todo el país, ¿no? Productores y trabajan con productores de todo el país. ¿Cuál es la realidad que se traduce de la política económica financiera de Javier Milei? Bueno, hoy la microeconomía está destrozada, o sea, lo sentimos en la tremenda caída del consumo y no solamente los espacios de comercialización por ahí más alternativos, los mismos supermercados están mostrando unas caídas de la venta de alimentos y bebidas minorista y mayorista que es inédita, es muy grande, así que bueno, ni hablar a los sectores que somos más débiles estructuralmente, la recesión se siente mucho más. Un momento muy complejo, ¿no? Con insumos con precios muy altos, como les decía recién, ¿no? Con alquileres de las tierras, que la mayoría de los campesinos alquilan, muy caras, y bueno, y si además de todas las dificultades con las que se viene remando hace muchos años, es la verdad, pero que se profundizaron mucho, si además de eso no se vende y el consumo de alimentos cae, el combo es muy explosivo, digo, los beneficios macroeconómicos los sienten, bueno, los que veíamos el otro día junto con el presidente, bueno, quienes viven de commodities, no de alimentos. Estos son alimentos, o sea, que nos alimentan, que tienen gente atrás, que tienen laburo, que tienen economías regionales. Lo que tienen detrás los grandes dirigentes de ese campo, bueno, son commodities y son containers llenos de soja y de productos que se exportan y que eso se traduce en dólares y es plata que sale. Pienso, digo, con lo que comentabas y la desinformación o el último eslabón de la cadena de la comunicación, cómo ese mensaje a veces no llega, porque uno escucha el discurso de
Nicolás, creo que es el presidente de no me acuerdo el apellido, de la Sociedad Rural. Pino, ahí está, y habla de una suerte de teoría del derrame implícita, de al campo le va bien, entonces a todos nos va a ir bien. ¿Y cómo derrama eso? Y pensaba en el concepto, porque no es que la gente dejó de consumir porque hubo una modificación en la cultura del consumo, dejó de consumir porque no hay guita. Y pienso en el concepto de soberanía alimentaria en un país como la Argentina. Digo, que desde la total ignorancia, ¿qué prácticas políticas ya sabemos que en este gobierno nacional no va a suceder? Pero digo, como para pensar un modelo de país, ¿qué prácticas se pueden instrumentar para decir, bueno, primero aseguramos la mesa de los alimentos en los argentinos y a su vez qué tipo de actores puede haber, ¿no? Porque una cosa es la cooperativa, otra cosa es las empresas privadas. Digo, me parece un tema interesantísimo para debatir de cara a un país distinto. Sí, que creo que siguen siendo las discusiones pendientes, incluso de las fuerzas políticas populares, que no terminamos por ahí de llegar a alguna síntesis sobre esas discusiones, que la base de todo eso es una discusión muy compleja, como vos decís, pero la base de todo eso es el uso y la tenencia de la tierra. Digo, si eso está concentrado, bueno, por más que insistamos desde otros eslabones o desde otros lugares, es difícil. Digo, la única dimensión no puede ser el precio de un alimento. Y aparte ahora que además le tenemos que inventar nombres, alimento saludable, para decir que lo que comemos no es alimento. O sea, un alimento... ¿Qué es un alimento sustentable? ¿Es un alimento? No lo es. Bueno, hoy la mayoría de los productos que están en los supermercados no nos alimentan. Podemos hacernos los boludos y las boludas un rato y decir, bueno, sí, es más barato, no sé qué. Lo comemos, nos enferman a nosotros, nos enferman a los pibes, a las pibas. Y me parece que es una discusión muy fuerte que hay que dar de una vez y para siempre, porque la concentración económica se expresa, sobre todo en Argentina, que es un productor de alimentos, fuertemente ahí. Esto del granero del mundo, o sea, nosotros producimos muchísimas toneladas de alimentos para alimentar a un montón de gente, pero la mitad de los pibes en Argentina sufre inseguridad alimentaria. Los niveles de inseguridad alimentaria en Argentina están siendo históricos. Es difícil medirlo, pero los niveles, si le queremos poner una dimensión de soberanía alimentaria, también son complejos. ¿Qué comemos? ¿A qué precio? Claro. ¿Con qué disponibilidad? Lo están definiendo 3 tipos en una oficina. Claro. Eso no es Argentina. Y me parece que esa es la discusión. Gran discusión, ¿no? Me parece, uno escucha, yo que mi mundillo es el del trabajo, digo, no solamente respecto al trabajo, hay diferentes miradas del campo nacional y popular. Y hablando de identidades, digo, pensaba en la Argentina latifundista, ¿no? ¿Cuánto impacta en eso? Nada, esto de escuchar decir que no comemos alimentos, a veces a quien no desconocemos el tema decís, wow, ¿qué es alimento? ¿Qué no es alimento? Nuestros pibes que comen. También, ¿no? Todo esto en un país como la Argentina, que es el segundo país en el mundo con mayores índices de trastorno de la conducta alimentaria, donde tenemos un dispositivo cultural muy violento respecto de la estética y respecto de las formas normativas de los cuerpos, ¿no? Y esto lo digo como activista por la diversidad corporal. Me parece que discutir la alimentación, discutir qué es nutricio, qué no es nutricio, qué se sirve en la mesa de las personas, con qué calidades, también nos lleva a discutir otras dinámicas sociales de exclusión, de violencia, donde lo cooperativo toma otra impronta, ¿no? Que también tiene que ver con que en lo cooperativo prima un instinto solidario donde el que menos... El que menos recursos tiene para enfrentar ciertos momentos es en algún punto el que más recibe de la cooperativa, ¿no? Sí, de alguna manera el cooperativismo es un poco venir a poner en cuestión el modelo en el que vivimos, laburamos, comemos, consumimos, nos vemos, nos vinculamos, que tiene que ver con, bueno, la famosa democracia económica es eso, es cómo vos te organizás para desarrollar una actividad que puede ser producir lechuga, comercializar una yerba o armar un medio de comunicación. Bueno, vos elegís la perspectiva, si querés que sea feminista, democrática, equitativa, es una, y si no, si es en función del fin de lucro, y bueno, dedicate a ganar guita y todo lo otro viene después. Eso es un poco como la mirada. En Argentina se llama el movimiento de la economía solidaria, que incluye a las cooperativas, pero también a muchas otras organizaciones que gobiernan el sistema económico, la vienen corriendo de atrás en los últimos años, pero que también son las mutuales, los clubes de barrio, las asociaciones de productores, las organizaciones de consumidores, bueno, que apuestan a una economía diferente, y me parece que eso es lo que tiene que ir de la mano con las fuerzas políticas que nos representan después institucionalmente.
Lo que sí creo que en los últimos años también ha habido un divorcio ahí, ¿no? Y ahí se cuelan un montón de discursos que tienen que ver solo con la guita o con esto, con comer cosas que no son comida. O sea, llegamos a un punto en que, bueno, nada, no pasa nada y seguimos. Y eso, y después cuando vos analizás, ok, las empresas que venden alimentos y son las mismas que me venden el medicamento, bueno, claro, ahí está un poco la trampa de... Pero bueno, así en otras cadenas de producción de bienes y servicios, igual, hoy hablamos de esto, pero bueno, lo mismo pasa en otros sectores. Ustedes estuvieron también recorriendo, estamos viendo imágenes en el streaming de las almacenes que tienen también, que ahora vamos a charlar un ratito sobre eso, pero estuvieron recorriendo algunos países de la región también y estuvieron juntándose con cooperativistas. ¿Cuál es la realidad que se está viviendo ahí? ¿Es muy similar a la nuestra? ¿Tienen otra? Nosotros trabajamos y venimos construyendo vínculos con cooperativas de Brasil, de Chile, de Colombia, y la perspectiva es la misma, digamos, la concentración de las cadenas globales de valor son muy zarpadas, son cada vez mayores, las dificultades que tienen los campesinos son las mismas en el norte de Chile que en el sur, no sé, de Río Negro. Más allá de las particularidades, las dinámicas económicas están bastante transnacionalizadas, entonces tampoco creemos que salvando a una cooperativa de Misiones vamos a resolver el problema económico, y lo mismo les pasa a los chilenos, y muchas veces hemos ido y ellos han estado acá y el diagnóstico es el mismo. De hecho, hemos escrito documentos en conjunto y el diagnóstico es muy similar. Y el rol de los gobiernos, sobre todo los gobiernos de ultraderecha, bueno, por supuesto que ni siquiera forma parte de su diagnóstico, ni hablar, y bueno, por ahí y a las fuerzas políticas más progresistas y populares lo tienen un poco en cuenta, pero creo que falta profundizar más ahí. Pero bueno, también esa es una autocrítica a nuestro sector de, che, loco, tenemos que levantar la voz, tenemos que estar más presentes, tenemos que comunicar más y mejor nuestro mensaje, porque también es un sector que además envejece con el tiempo, envejece el discurso, si no estamos todo el tiempo proponiéndonos como una alternativa, que Alimentos Cooperativos es una chiquita de un montón que hay en Argentina. En Argentina hay un montón de redes, de cooperativas de agricultura familiar, hay mucho. Lo que pasa es que, bueno, la dispersión territorial es un país muy grande, las crisis económicas nos golpean mucho, pero bueno, lo bueno es que hay cosas para laburar y para construir, pero bueno, hay que por ahí a veces simplificar un poco el discurso también. Claro, unificarlo, ¿no? A distintas realidades geográficas, climáticas, imagino también. Sí, total. Ay, sí. No, iba a decir que un poco la comparación con otros países de la región nos da como esta idea de que la globalización ha estandarizado los modos de acumulación de la riqueza en todos lados. Hay algo del fenómeno de que las ciudades son muy parecidas en todo el mundo, ¿no? De pronto el Starbucks empezó a hacer un café que no solamente está en Nueva York, sino que en cualquier esquina de cualquier edificio histórico, porque aparte eligen montarse sobre edificios históricos, emblemáticos o arquitectónicamente de época para poder vender sus cafés, y de pronto entonces te confundís y podés no saber bien en qué lugar del mundo estás mirando una esquina. Y en Buenos Aires también empieza a pasar eso con los barrios, ¿no? De pronto el centro comercial de Caballito se parece mucho al centro comercial de, no sé, Chacarita, porque los barrios se van poniendo con los mismos cafés, los mismos restaurantes. Y es loco ver que también, o sea, no es un proceso exclusivamente de gentrificación, sino que también es un proceso que a nivel de producción rural pasa lo mismo, los modos de la concentración, los modos de la tecnología que tenés que tener para poder llegar a ciertos públicos, a ciertos precios, ¿no? Como que ahí también hay algo de... Eso que vos decís es como el enlatado, ¿no? El paquete tecnológico de la soja es un enlatado que te lo venden con el fertilizante, el modo de producirlo, que casi genera muy poco trabajo en comparación con lo que puede generar una economía regional. Y es lo mismo que marca ella, que tiene que ver cómo los enlatados son científicos para la producción, pero también son científicos para analizar la sociedad. Digo, estas ciudades que somos todos, que da igual, que somos todos iguales. Bueno, nosotros apostamos a la diversidad. Los productores regionales no quieren producir todos lo mismo. O sea, cada chacra es un mundo, cada pueblo de la provincia de Buenos Aires o de cualquier otra provincia tiene una diversidad enorme, cultural, económica, política, social. Y me parece que lo que intentan las corporaciones es eso, homogeneizar todo, el paquete tecnológico, vas por la autopista rumbo, no sé, de acá a Santa Fe y ves todo plano y chato, es todo lo mismo, porque lo único que hay es soja. Bueno, me parece que los modelos económicos y políticos que tenemos que impulsar las comunidades es lo diverso. Y que después, cuando nosotros queremos instalar un discurso de la diversidad de otro tipo, puede ser la diversidad de géneros, la diversidad de identidades sexuales, también entonces es difícil discutirlo, porque
socialmente y discursivamente, cuando te meten que todo es homogéneo, es todo, ¿eh? El morfi, la elección sexual de una persona, su género, bueno. Esto que Pensaba en esto que decías vos sobre el modelo de los cuerpos también, ¿no? O sea, involucra Todos todo, igual, atraviesa absolutamente todo. Sí, es que la población estandarizada, la población uniformada, es una población mucho más controlable, ¿no? Y que también pierde su riqueza, porque en la diversidad de modos, digo, la diversidad del modo cultural, la diversidad del modo de entramado social, en esa diversidad está la riqueza de la posibilidad de discutir soluciones nuevas para problemas quizás históricos, ¿no? Digo, quizás si pudiera haber una mesa enorme, digo, de productores cooperativos, se encontrarían soluciones para el campo muy distintas a las que propone la sociedad rural. Y ese discurso de Pino me dio risa porque una compañera, yo estaba haciendo campaña en Pilar y no había escuchado nada, y me dice, ¿escuchaste el discurso de Pino? Y yo, ¿Solanas? ¿No? Digo, Con la Ouija, con la tabla Ouija. ¿Habrán pasado? No, pero yo pensé, ¿habrán pasado algo? Porque Claro, en la claro, radio, claro. ¿viste? No, bueno, Pino se llama, pobre Pino Solanas, la verdad que Sí, la verdad. mal representado ahí. Entonces, digo, son distintas las soluciones, porque cuando vos te encontrás en la diversidad de intereses también, hay algo de la uniformación que es que parece que el único interés que tenemos que tener todas las personas es hacer guita, ¿no? Como entonces eso también te mueve a No paradigmas es para de éxito. extranjerizar la discusión, pero el chinito, como digo yo, Byung-Chul Han habla tiene uno de esos pequeños libros, el rescate de lo distinto, algo así. Y habla del concepto de lo pulido como la ausencia de heterogeneidad, ¿no? Cómo homogeneizamos todo, desde la pantalla de un celular hasta los discursos, hasta lo que mostramos en redes sociales, y esa sociedad homogénea termina en el concepto de dolor, de diferencia, de lo que hace a lo humano. Y me parece que es un poco esto, ¿no? Exacerbado, Volvemos a además. una estética de lo igual. Y exacerbado además por esta transformación del capitalismo en el tecnocapitalismo, ni hablar con esto, con las redes y las plataformas y lo que se muestra y cómo se muestra y desde dónde, me parece que además va como muchísimo más rápido y más veloz esa unificación del todo, ¿no? Sin duda. Sí, no, la uniformación del sujeto también te permite implantar modelos económicos iguales o muy similares de explotación en todos los países que no son dominantes, ¿no? Eso también sucede, por ejemplo. Y después hay algo que está pasando que es bastante de análisis, que es cómo esos sujetos uniformados dan pie o cabida a que existan posiciones de extremas derechas, generando... por ejemplo, esta diferencia entre lo que votan los varones y lo que votan las mujeres, y de pronto ese fenómeno se da en Corea, y también se da en Estados Unidos, y también se da en la Argentina, y también se da en Noruega, y también se da en algunos países africanos. Entonces, ¿cómo puede ser que por primera vez en la historia no haya barrera, pareciera, entre Oriente y Occidente respecto a lo que elegimos? Y hablamos de una derecha internacional que es la que cita Milei, ¿no? Que es verdad que tiene gérmenes en todos lados. Bueno, y evidentemente para mí en el centro lo que comemos es lo que somos, ¿no? Como hay algo de eso que cuando uniformás y de pronto personas que no conocíamos, yo cuando era chica no conocía la soja más que el brote de soja, que era tipo una cosa muy rara que mi mamá ponía una vez cada tanto en la ensalada. Y de pronto la soja es parte de nuestra alimentación en todo, como relleno. Entonces, bueno, también te vas, digo, si las células están hechas de lo que comes, de pronto te vas uniformando como por adentro, ¿no? Sí, y al final de eso terminamos discutiendo, bueno, ¿para qué la diferencia política? Entonces no discutamos, entonces hay un solo discurso y entonces se terminó todo y hay que aceptar esto como es. O sea, ese es el final de toda la discusión. Bueno, tienen almacenes. Aprovechamos y tiramos el archivo. Alimentos de verdad. Sí, estamos en las redes sociales como Alimentos Cooperativos. Nos pueden hacer pedidos desde todo el país en alimentoscooperativos.com. Y bueno, tenemos un almacén en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, en Moreno 945, en Villa Urquiza. Ese es el que está en la calle La Pampa 4801. Después estamos en el mercado de Bonpland, que es una experiencia comunitaria de las organizaciones de la Ciudad de Buenos Aires en Palermo, en Bonpland 1660. Y también estamos en Villa Devoto, en Lavallol 4252. Bueno, creo que dije todo. Y después, bueno, en las provincias cada una. Y en las provincias también tenemos que ahí entrando a la página pueden buscar las direcciones. Las pueden ver. Bueno, estamos cerrando. Me queda, le voy a preguntar a la que quiera responder, o si quieren responder las tres. Ahí tenemos una partecita que se llama Subí la guardia. ¿Cuál sería el primer pasito o el primer golpe a dar para empezar a resolver este conflicto?
creo que en principio dar la discusión política. Creo que incluso somos un sector que nos cuesta dar esa discusión, que seguimos muy invisibilizados, más allá de los condicionantes digamos, del sistema, que existen y ahí están. Me parece que dar la discusión política, así que igual muchas gracias por invitarme, porque también aprovechamos todo el tiempo los espacios, que son pocos que tenemos, pero donde tirar la discusión y seguir dándola. Yo vuelvo a lo viejo funciona y estas discusiones que parecen viejas de cuestiones estructurales para hacer un país más justo, más libre, más soberano, feminista, inclusivo, tiene que ver con estas discusiones que son históricas pero no están saldadas. Y que además tenía el peronismo y el propio Juan Domingo Perón ha tenido muchas políticas para el cooperativismo y ha dado en su gobierno discusiones además sobre fue un el gran cooperativismo. impulsor de las cooperativas, sí. Y hay un libro muy lindo que se llama Cooperativismo y Justicialismo, después se los voy a traer, que es muy interesante. Por eso, veo que hay muchas cosas que ya tienen algunas soluciones escritas hace mucho, hay que retomarlas. Hay que ir a leer a Perón, chicos. Que no Ya lo dijimos desde que nacimos. Más o menos. Expropiar alguna cosita. Expropiar y leer a Perón. Nosotros siempre terminamos con no hablamos de Vicentín, ¿no? Pero un temón. El próximo capítulo. Podemos hacer un capítulo para Vicentín. Ya tenemos otro sobre la justicia, tenemos otro sobre Vicentín. Vamos, siempre es el primer round, después nos vamos entrando cada vez más en la discusión. Siempre terminamos con esa frase. Hay que leer más a Perón y hay que expropiar un poco más. Hay que expropiar un poco más. Dos caras de la misma remera. Bueno, hasta el próximo sábado. Un abrazo grande. Muchísimas gracias, Miguel Varela, por venir. Natalia Salvo, Lucía Portos. Nos vamos encontrando